Había esperado ese momento durante semanas. Todos levantaron la mano para expulsarlo de la empresa que él mismo había salvado de la ruina 20 años atrás. Nadie dudó, nadie vaciló. El presidente de la Junta estaba a punto de golpear el mazo y hacer oficial la decisión cuando Javier Salazar, con una serenidad imposible de comprender, se puso de pie. No había rabia en su rostro. No había miedo, solo una mirada firme y una frase que congeló el aire en la sala. Antes de irme, solo quiero hacer una última pregunta. Nadie imaginaba que esa sencilla petición sería el principio del fin para quienes llevaban años ocultando una conspiración perfecta. La sala de juntas del edificio central de Grupo Andina era un lugar donde normalmente se tomaban decisiones capaces de mover millones de dólares. Las enormes ventanas ofrecían una vista privilegiada de la ciudad, mientras una larga mesa de madera oscura reunía a los empresarios más influyentes del consejo. Aquel lugar siempre había representado poder, prestigio y estabilidad. Sin embargo, esa mañana el ambiente estaba cargado de tensión. Los miembros de la junta evitaban cruzar la mirada con Javier. Algunos fingían revisar documentos, otros consultaban sus teléfonos una y otra vez. Había quienes respiraban con evidente nerviosismo como si desearan que todo terminara cuanto antes. Javier observó cada uno de esos rostros. Reconocía a todos. Muchos habían empezado como jóvenes ejecutivos cuando él aceptó dirigir una empresa que estaba prácticamente quebrada. Recordaba noches enteras trabajando junto a ellos, viajes interminables para conseguir inversionistas, reuniones desesperadas con bancos y proveedores. Habían construido aquel imperio juntos. O al menos eso era lo que él siempre había creído. 20 años antes, Grupo Andina era una compañía al borde del colapso. Las deudas superaban cualquier posibilidad de recuperación y cientos de empleados estaban a punto de perder su trabajo. Mientras la mayoría rechazaba hacerse cargo de semejante desastre financiero, Javier aceptó el desafío. Durante años renunció a vacaciones, sacrificó tiempo con su familia y tomó decisiones extremadamente difíciles para salvar la empresa. Muchos lo admiraban precisamente por eso. Nunca buscó protagonismo, siempre repetía la misma frase: si la empresa crece, todos crecemos. Aquella filosofía había convertido a Grupo Andina en una referencia nacional. Pero el éxito también despertó ambiciones. Los primeros cambios comenzaron casi un año antes de aquella reunión. Clientes históricos empezaron a cancelar contratos sin una explicación convincente. Algunos proveedores rompieron relaciones comerciales de manera inesperada. Los balances financieros mostraban pérdidas que nadie lograba justificar. Cada semana aparecía un nuevo problema. Lo extraño era que todas las investigaciones terminaban apuntando hacia Javier. Primero fue una autorización para una inversión fallida. Después aparecieron transferencias sospechosas. Más tarde surgieron contratos firmados supuestamente por el que favorecían a empresas desconocidas. Cada documento llevaba su firma. Cada autorización parecía auténtica. Incluso expertos contratados por la Junta aseguraban que todo era legítimo. Javier intentó defenderse, pidió auditorías independientes, solicitó revisar los sistemas informáticos, exigió acceso completo a los registros digitales. Pero siempre encontraba obstáculos. Los informes llegaban incompletos, los servidores aparecían en mantenimiento. Los responsables técnicos aseguraban que ciertos archivos habían desaparecido. Demasiadas coincidencias. Mientras tanto, Arturo Cárdenas aprovechaba cada oportunidad para sembrar dudas. Como vicepresidente financiero, hablaba con voz pausada y convincente. Nunca acusaba directamente a Javier, simplemente hacía preguntas. ¿No les parece extraño? ¿Cuántas casualidades podemos aceptar? La empresa necesita transparencia. Sus palabras eran cuidadosamente calculadas. No atacaban, insinuaban. Y muchas veces una insinuación resulta más peligrosa que una acusación. Con el paso de los meses, varios miembros de la Junta comenzaron a cambiar de actitud. Antes saludaban a Javier con entusiasmo. Ahora apenas asentían con la cabeza. Las reuniones privadas aumentaban. Las llamadas dejaban de ser respondidas. Las decisiones importantes empezaban a tomarse sin informarle. Él comprendía que algo estaba ocurriendo. Pero todavía no lograba descubrir qué. Solo había una persona que seguía confiando plenamente en él. Laura Méndez, directora jurídica de la compañía desde hacía 8 años.
Era una mujer meticulosa, inteligente y extremadamente cuidadosa con cada documento que firmaba. Había trabajado junto a Javier el tiempo suficiente para conocer sus principios. Por eso le resultaba imposible creer que hubiera cometido los actos que aparecían en los informes. Una noche permaneció sola en la oficina revisando cientos de contratos. Las luces del edificio estaban casi apagadas. Solo el reflejo de la pantalla iluminaba su escritorio. Comparó firmas, fechas, horarios, registros electrónicos. Entonces encontró algo extraño. 2 documentos supuestamente firmados por Javier el mismo día aparecían registrados con apenas 3 minutos de diferencia. El problema era que ambos habían sido autorizados desde ciudades distintas. Era físicamente imposible. Laura sintió que el corazón comenzaba a acelerarse. Aquello no demostraba la inocencia de Javier, pero sí probaba que alguien estaba manipulando información. Antes de poder profundizar en el hallazgo, recibió una llamada desde un número desconocido. Al contestar, solo escuchó una respiración. Después una voz grave pronunció lentamente: «Deje de investigar, si aprecia su carrera». La llamada terminó. Laura permaneció inmóvil durante varios segundos. Por primera vez sintió miedo. A la mañana siguiente quiso informar a Javier, pero él ya había recibido la notificación oficial. La junta extraordinaria había sido convocada. El único punto del orden del día era votar su destitución inmediata como director ejecutivo. No habría discusión previa, no habría segunda oportunidad, solo una votación. Javier leyó el documento sin cambiar la expresión de su rostro. Después dobló cuidadosamente la hoja. Miró por la ventana de su oficina. La ciudad seguía funcionando con absoluta normalidad. Miles de personas caminaban por las calles sin imaginar que, en pocas horas, el destino de una de las empresas más importantes del país cambiaría para siempre. Sonrió con una tranquilidad que desconcertó incluso a su secretaria. Ella esperaba verlo furioso o preocupado, pero él simplemente tomó su chaqueta y dijo: «Es hora de conocer quién realmente mueve los hilos». Cuando llegó a la sala de juntas todos ya estaban sentados. El presidente del consejo ocupaba su lugar habitual. A su derecha estaba Arturo. Demasiado seguro de sí mismo. Demasiado tranquilo. Sobre la mesa descansaban gruesas carpetas con informes financieros. Pantallas preparadas para proyectar pruebas. Abogados externos. Auditores. Representantes de los accionistas. Nunca antes una reunión interna había reunido a tantas personas. Arturo inició la presentación con absoluta confianza. Durante casi una hora mostró gráficos, cifras y documentos que parecían demostrar una cadena interminable de decisiones desastrosas atribuidas a Javier. Cada diapositiva aumentaba el desconcierto de los presentes. Las pérdidas ascendían a millones. Los contratos comprometían el futuro de la empresa. Las supuestas autorizaciones parecían impecables. Cuando terminó, el silencio dominó la sala. El presidente tomó aire lentamente. «Procederemos a la votación». Uno tras otro, los miembros del consejo levantaron la mano. A favor de destituir a Javier. Ni un solo voto en contra. Ni una abstención. Laura sintió un vacío en el estómago. No podía creer que incluso quienes habían trabajado junto a Javier durante décadas aceptaran aquella decisión sin hacer una sola pregunta. El secretario anotó el resultado. El presidente levantó el mazo de madera. Todo estaba decidido. O al menos eso creían todos. Porque, justo antes de que el golpe resonara en la sala, Javier se levantó lentamente de su asiento. Su expresión seguía siendo inexplicablemente tranquila. Miró fijamente a cada uno de los presentes. Después apoyó ambas manos sobre la mesa y habló con una voz tan firme que nadie se atrevió a interrumpirlo. «Antes de abandonar esta empresa, solo quiero hacer una última pregunta». Y en ese preciso instante, Arturo dejó de sonreír. La sonrisa de Arturo desapareció en un instante. La simple pregunta de Javier había transformado una reunión de destitución en un escenario de incertidumbre. Nadie entendía por qué un hombre que acababa de perder una votación unánime actuaba con tanta seguridad. Pero lo que dijo a continuación hizo que varios miembros de la junta intercambiaran miradas nerviosas. Si todas esas operaciones fueron realmente autorizadas por mí, ¿por qué ninguna utilizó mi autenticación biométrica? El silencio fue absoluto. El presidente del consejo frunció el ceño y giró lentamente la cabeza hacia el director de sistemas, Ricardo Molina.
El hombre que hasta ese momento había permanecido inmóvil revisando unos documentos, sintió como todas las miradas recaían sobre él. Su rostro perdió el color. Durante unos segundos intentó responder, pero ninguna palabra salió de su boca. Arturo golpeó la mesa con firmeza. Eso no cambia nada. Las firmas digitales son suficientes para demostrar la responsabilidad. Javier no apartó la vista de Ricardo. No le he preguntado a usted. La pregunta es para el director de sistemas. Ricardo tragó saliva. Las gotas de sudor comenzaban a aparecer en su frente. Finalmente habló con una voz apenas audible. Es cierto. Toda la sala permaneció inmóvil. Desde hace 2 años todas las operaciones superiores a $100.000 requieren autenticación biométrica además de la firma digital. Los murmullos comenzaron inmediatamente. Varios accionistas se miraron confundidos. Uno de ellos levantó la mano. Quiere decir que esas operaciones nunca pudieron aprobarse legalmente. Ricardo bajó la cabeza. Sí, Arturo se levantó de golpe. Eso es una cuestión técnica. Lo importante son los documentos. Pero Laura intervino antes de que pudiera continuar. No es una cuestión técnica. Es una obligación establecida por el propio reglamento interno que esta Junta aprobó hace 2 años. El presidente comenzó a mostrar preocupación. Aquello significaba que todas las pruebas presentadas contra Javier tenían un problema fundamental. No demostraban quién había autorizado realmente las operaciones. Solo demostraban que alguien había utilizado su identidad. Laura abrió lentamente una carpeta azul que llevaba consigo. Había pasado noches enteras preparando aquel momento. Aunque nunca imaginó que tendría oportunidad de utilizar aquellas pruebas. Sacó varios informes impresos. Solicité una revisión independiente del historial del servidor hace 3 semanas. Arturo la interrumpió. Eso nunca fue autorizado. Laura respondió sin perder la calma. No necesitaba autorización. Soy la directora jurídica. Colocó los documentos sobre la mesa. Cada hoja contenía registros de acceso al sistema, fechas, horarios, direcciones internas, usuarios ocultos. Uno de los auditores comenzó a revisar rápidamente las páginas. Su expresión cambió casi de inmediato. Hay un usuario administrador que no aparece en el registro oficial del Departamento de Informática. Ricardo levantó la cabeza con sorpresa. Eso es imposible. Laura señaló una línea específica. No lo es. Existe una cuenta maestra creada hace 11 meses. No tiene nombre, no tiene fotografía, no aparece en ningún manual. Pero desde ella se modificaron todos los contratos utilizados hoy como prueba. La sala volvió a llenarse de murmullos. El presidente pidió silencio. Director Molina, ¿quién creó esa cuenta? Ricardo parecía completamente desconcertado. Revisó rápidamente los documentos. Sus manos temblaban. Yo nunca autoricé eso. Arturo dio un paso hacia adelante. Todo esto puede haber sido manipulado. Javier sonrió por primera vez durante toda la reunión. Precisamente por eso pedí una auditoría independiente hace meses. Ustedes la rechazaron. Ahora tendrán que hacerla delante de todos. El presidente miró a los representantes de la firma auditora externa. Pueden verificar estos registros ahora mismo. El auditor principal respondió sin dudar. Sí, necesitamos acceso directo al servidor. 5 minutos después varios técnicos comenzaron a trabajar desde la misma sala. Las pantallas cambiaron. Los registros internos aparecieron uno tras otro. Cada nueva búsqueda confirmaba lo mismo. Existía una cuenta secreta. Había permanecido activa durante casi 1 año. Y desde ella se modificaron contratos, autorizaciones, transferencias y documentos internos. Uno de los accionistas más antiguos golpeó la mesa. ¿Quién tenía acceso a esa cuenta? Los técnicos siguieron investigando. Mientras esperaban el resultado, Laura recordó algo que llevaba semanas inquietándola. Todas las modificaciones importantes ocurrían pocos minutos después de reuniones privadas entre Arturo y un consultor externo llamado Esteban Ríos. Hasta entonces no había podido demostrar ninguna relación. Pero ahora empezaban a aparecer demasiadas coincidencias. Pidió revisar también los registros de acceso físico al edificio. El responsable de seguridad envió inmediatamente la información. Los horarios coincidían. Cada modificación realizada desde la cuenta secreta había ocurrido durante noches en las que Arturo permanecía dentro del edificio mucho después de que todos se marcharan.
Arturo empezó a perder la paciencia. Todo esto son simples coincidencias. Pero nadie parecía escucharlo. Los técnicos acababan de encontrar algo aún más grave. Aquí hay un registro de creación de la cuenta. Todos observaron la pantalla gigante. La cuenta había sido creada utilizando credenciales temporales. Y esas credenciales solo podían ser autorizadas por dos personas. El presidente del consejo, o el vicepresidente financiero. El presidente habló inmediatamente. Yo jamás autoricé ninguna cuenta extraordinaria. Toda la sala giró lentamente hacia Arturo. Por primera vez desde que comenzó la reunión, nadie parecía dispuesto a creer sus explicaciones. Arturo respiró profundamente. Intentó recuperar la calma. Alguien está intentando incriminarme. Laura respondió con firmeza. Entonces no tendrá inconveniente en entregar su ordenador y su teléfono para una revisión forense. Durante unos segundos nadie dijo nada. Arturo permaneció inmóvil. Ese silencio fue mucho más revelador que cualquier respuesta. Finalmente aceptó, pero mientras un técnico se acercaba para recoger sus dispositivos, uno de los asistentes de informática lanzó un grito. «Esperen». Todos miraron la pantalla. Alguien acababa de iniciar sesión de manera remota utilizando precisamente la cuenta secreta. La sesión seguía activa. Y desde ese mismo instante comenzaron a borrarse archivos del servidor principal. Las carpetas desaparecían una tras otra. Contratos, correos electrónicos, registros financieros, todo estaba siendo eliminado en tiempo real. Los técnicos intentaron detener el proceso, pero el sistema respondía demasiado lento. «Nos están borrando toda la evidencia», gritó uno de ellos. El presidente ordenó desconectar inmediatamente la red corporativa. Sin embargo, antes de que pudieran hacerlo, todas las luces del edificio se apagaron de golpe. La enorme sala quedó completamente a oscuras. Solo se escuchaban respiraciones agitadas. Alguien tropezó con una silla. Después se oyó el ruido de una puerta abriéndose, y unos pasos acelerados alejándose por el pasillo. Cuando las luces de emergencia comenzaron a encenderse lentamente, una de las sillas estaba vacía. Arturo Cárdenas había desaparecido. La silla de Arturo estaba vacía. Las luces de emergencia apenas iluminaban la enorme sala de juntas mientras un silencio inquietante se apoderaba de todos. Nadie había visto el momento exacto en que escapó. Solo quedaron el eco de unos pasos apresurados y la certeza de que quien había dirigido aquella conspiración acababa de cometer el error que terminaría por destruirlo. «Cierren todas las salidas», ordenó el presidente del consejo. Los guardias de seguridad salieron corriendo por los pasillos. Algunos empleados que esperaban noticias fuera de la sala comenzaron a preguntarse qué estaba ocurriendo. En cuestión de minutos todo el edificio quedó bloqueado. Javier permanecía sorprendentemente tranquilo. Mientras los demás reaccionaban con nerviosismo, él observaba las pantallas apagadas y respiraba lentamente. Había esperado durante meses una oportunidad para demostrar su inocencia. Sabía que el intento desesperado de borrar la información significaba una sola cosa: la verdad estaba mucho más cerca de salir a la luz. Los técnicos trabajaban sin descanso para recuperar el sistema. Uno de ellos levantó la vista. El servidor principal fue atacado, pero tenemos una copia automática almacenada en el centro de respaldo. Laura sintió un enorme alivio. Está completa, prácticamente toda. El respaldo se realizó hace apenas 20 minutos. Aquella respuesta cambió por completo el ambiente. Quien había intentado destruir las pruebas ignoraba que la empresa contaba con un sistema externo imposible de manipular desde el edificio principal. Mientras tanto, los guardias informaron por radio que Arturo no había logrado abandonar las instalaciones. Su automóvil seguía estacionado en el sótano, pero él no aparecía por ninguna parte. La policía fue llamada inmediatamente. El presidente decidió suspender oficialmente la votación hasta concluir la investigación. Los accionistas aceptaron sin protestar. Ya nadie discutía la inocencia de Javier. Solo querían descubrir hasta dónde llegaba aquella conspiración. Minutos después, el sistema volvió a funcionar. Los técnicos restauraron la copia de seguridad. Las pantallas comenzaron a mostrar nuevamente los registros. Laura pidió revisar las cámaras internas del edificio correspondientes a los últimos 12 meses. Las grabaciones aparecieron una tras otra. Al principio no había nada extraño. Reuniones habituales, empleados trabajando, visitas de clientes.
Pero entonces apareció una secuencia registrada una noche de sábado. El edificio debía estar completamente vacío. Sin embargo, las cámaras mostraban a Arturo entrando acompañado de Esteban Ríos. Ambos llevaban maletines negros. Utilizaron una tarjeta especial para acceder al centro de datos. Permanecieron allí casi 2 horas. Cuando salieron, Esteban llevaba un disco duro portátil que no tenía al entrar. La grabación continuó. Semanas después volvieron a aparecer realizando exactamente el mismo recorrido. Y otra vez, y otra, siempre de noche, siempre cuando nadie podía verlos. Uno de los accionistas golpeó la mesa con indignación. Todo estuvo planeado, pero las imágenes aún no mostraban lo peor. Laura pidió avanzar hasta una grabación realizada apenas 15 días antes de la reunión. En ella aparecía Arturo hablando con Esteban en una sala privada. No sabían que aquella habitación también grababa audio. Los técnicos aumentaron el volumen. La voz de Arturo resonó con absoluta claridad. Cuando Javier salga, venderemos la división internacional antes de que los accionistas descubran el verdadero valor de la empresa. Esteban respondió con una sonrisa. ¿Y si alguien sospecha? Arturo soltó una breve carcajada. Todos creen lo que aparece en un informe. Nadie se molesta en buscar la verdad. La sala quedó completamente en silencio. Aquellas palabras destruían toda posibilidad de defensa. No solo demostraban la falsificación de documentos, también revelaban el verdadero motivo del plan: apoderarse de la empresa utilizando pruebas fabricadas. El presidente cerró lentamente la carpeta que tenía frente a él. Nunca había sentido tanta vergüenza. Miró a Javier. Debí escucharlo desde el principio. Javier respondió con serenidad. Lo importante es que aún estamos a tiempo de corregir el error. En ese momento sonó el teléfono del jefe de seguridad. Después de escuchar unos segundos, levantó la mirada. Encontramos a Arturo. Había intentado esconderse dentro de un antiguo archivo del sótano mientras esperaba una oportunidad para escapar. Fue llevado nuevamente a la sala de juntas acompañado por 2 agentes de policía. Su seguridad había desaparecido por completo. El hombre que horas antes controlaba la reunión ahora evitaba levantar la vista. El presidente le ofreció una última oportunidad para explicar lo ocurrido. Arturo permaneció en silencio. Entonces Laura colocó sobre la mesa el informe forense del ordenador que él había entregado antes del apagón. Los especialistas habían logrado recuperar archivos eliminados. Entre ellos había conversaciones con Esteban, listas de pagos ilegales y un calendario detallado con cada paso de la conspiración. También aparecían nombres de empresas fantasma utilizadas para desviar millones de dólares. Arturo comprendió que ya no existía ninguna salida. Después de varios minutos de silencio comenzó a hablar. Confesó que todo había empezado un año antes. Sabía que Javier planeaba retirarse dentro de algunos años dejando una empresa completamente saneada. Pero él no quería esperar. Un grupo de inversionistas extranjeros le había prometido una fortuna si lograba tomar el control antes de la venta de una importante filial. Para conseguirlo necesitaba destruir la reputación de Javier. Esteban fue contratado precisamente para manipular el sistema informático. Crearon una cuenta secreta, copiaron firmas digitales, alteraron contratos, inventaron pérdidas, manipularon auditorías, y convencieron poco a poco a varios miembros de la junta de que Javier era un peligro para la empresa. Muchos de ellos nunca participaron conscientemente en el fraude. Simplemente creyeron la información que recibían. Las autoridades arrestaron a Arturo esa misma tarde. Horas después localizaron también a Esteban cuando intentaba cruzar la frontera con documentación falsa. Su declaración confirmó cada detalle de la confesión. Durante las semanas siguientes se recuperó gran parte del dinero desviado. Las empresas utilizadas para el fraude fueron intervenidas. Los responsables enfrentaron largos procesos judiciales. La noticia ocupó titulares en todo el país. Los medios hablaban del empresario que había sido condenado por todos, hasta que una sola pregunta reveló la verdad. Dentro de Grupo Andina comenzaron cambios profundos. Se reforzaron los sistemas de seguridad. Las decisiones importantes pasaron a requerir supervisión independiente. Laura fue nombrada directora general de cumplimiento y transparencia. Su trabajo había salvado a la empresa de un desastre irreversible. En la siguiente reunión de accionistas, celebrada meses después, el ambiente era completamente diferente.
El presidente pidió la palabra antes de iniciar la sesión. Miró a Javier frente a todos. Hoy no solo recuperamos a nuestro director ejecutivo. También recuperamos los valores sobre los que esta empresa fue construida. Los presentes se pusieron de pie. El aplauso duró varios minutos. Muchos de quienes habían votado en su contra se acercaron personalmente para pedirle perdón. Javier aceptó cada disculpa, con humildad, no buscaba venganza. Había aprendido que incluso las personas honestas pueden equivocarse cuando el miedo, la presión y las apariencias sustituyen a la verdad. Antes de concluir la reunión, tomó la palabra por última vez. Miró a cada uno de los asistentes y dijo con calma: nunca permitan que una decisión importante se base únicamente en lo que parece evidente. Las pruebas pueden falsificarse, los documentos pueden manipularse y las mentiras pueden convencer durante un tiempo. Pero la verdad tiene una ventaja que nadie puede destruir. Siempre encuentra el momento para salir a la luz. La sala volvió a estallar en aplausos, y todos comprendieron que la pregunta que Javier hizo aquel día no solo había salvado su carrera. Había demostrado que la justicia tarda, pero cuando la verdad habla con pruebas, incluso la conspiración más perfecta termina derrumbándose.